y Dios hizo el resto. Él comentaba, ese no soy yo, ese es Cristo en mí. Esa es el simiente, esa es las raíces de la alianza cristiana y misionera. Y es bueno que nosotros como miembros, cada cierto tiempo recordemos esto, porque mediante de esto nosotros predicamos nuestro evangelio y basamos nuestro evangelio en esa doctrina que Él predicó, que Él creó. Y no lo inventó Él, sino que está aquí en la palabra de Dios, fundamentada cada una de las partes en la palabra de Dios. Y en ese mismo orden quiero que me acompañen a tener esta pequeña lectura bíblica. Ya nuestro hermano Manolo anteriormente la había leído, pero quiero volver a leerla nuevamente, que está en Juan 14 del 1 al 3. Hoy vamos a predicar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Se pueden sentar. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Si nuestro Señor Jesucristo dice, vendré otra vez, se refiere que hubo una primera venida de Cristo. Y antes de hablar de la segunda venida de Cristo, es bueno recordar la primera venida de Cristo, por qué pasó este evento también trascendental como será la segunda venida de Cristo. Hace muchos miles de años atrás, Dios se reúne con Jesús, se reúne con el Espíritu Santo y dice en Génesis que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Crean al hombre, pero también estaba creado ¿quién? Satanás. Estaba creado el mar. Y sucede que cuando el hombre estaba en el Edén, pues como todos saben la historia de Génesis, pues Satanás interrumpe en la creación, interrumpe en la obra de Dios y hace que Adán y Eva pequen. Y de esta manera viene el pecado a la humanidad, viene el pecado al mundo. Dios tiene muchas características especiales. Primero, Dios no se niega a sí mismo. Dios, en su inmenso poder, en su inmensa gloria, tiene algo muy particular, que es su justicia. Y su justicia no puede ser obviada ante cualquier hecho, no importa con quién pase. No se obvió cuando Satanás pecó, no se obvió cuando los ángeles que acompañaron a Satanás también pecaron, mucho menos se iba a obviar cuando el ser humano pecó. Pero Dios en su gran misericordia y amor, desde que en ese momento la humanidad pecó, ya Él tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde aquí ya nuestro Señor, nuestro Padre, ya había trazado, ya había planificado, ya había realizado un plan de salvación para cada uno de nosotros. Y este plan de salvación incluía a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué incluía a su Hijo Jesucristo? La justicia de Dios demandaba el pago del pecado, que era la muerte. Y si alguien debía pagar por nosotros, pues debería ser alguien que se sacrificara en vida por nosotros, pero que no tuviera pecado. Por eso ven que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de perdón, lo hacía el sumo sacerdote sacrificando un cordero blanco, un cordero sin mancha, que eso representaba a un ser sin pecado dando su vida por el pecador. Pero este sacrificio era momentáneo. Este sacrificio tenía que hacerse de manera anual, de manera periódica, hace un tiempo, pero había que tener alguien
que se sacrificara de manera eterna para poder tener la redención entre nosotros y el Padre Celestial. Y por eso nuestro Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesús vino a la tierra con la misión principal ¿de qué? De salvar a la humanidad. No hay otra misión que Jesucristo vino a hacer sino de salvar a la humanidad del pecado, de redimir a la humanidad, de abrir nuevamente ese camino entre el ser humano y el hombre. Esto lo logró a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Dios creó todo un plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y este plan de salvación tiene varias características. Primero, la expiación del pecado. Jesús se ofreció él mismo en sacrificio para expiar los pecados de la humanidad, para ser nuestro sumo sacerdote, para ser quien día a día intervenga en oración ante el Padre Celestial. Nosotros por nuestra humanidad pecadora no podemos llegar al Padre Celestial, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo sí tenemos la puerta abierta para ir a nuestro Padre Celestial. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado, el velo del templo se rasgó en dos. Ya no hay una separación entre nosotros y Dios. Ya por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ir directamente al Padre y hablar directamente con el Padre. Ya la justicia que demandaba la justicia de Dios fue pagada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué nos da esto? Vida eterna. ¿Y por qué vida eterna si decimos que nuestra alma no muere? La palabra de Dios siempre habla de vida eterna y de muerte eterna, pero hace referencia a dos cosas. Vida eterna a la vida que tendremos en el cielo. Muerte se refiere a la vida que tendremos en el infierno. Entonces, Jesús vino a abrir la puerta para que tengamos vida eterna ante nuestro Padre Celestial y no tener la muerte eterna en el infierno. También nos vino a dar un ejemplo de vida, de cómo como cristianos debemos vivir. Porque antes de hablar de la segunda venida de Cristo Jesús, estamos aquí viviendo en la tierra. Y no simplemente vamos a esperar aquí a que Jesús venga cuando el Padre lo conceda. Tenemos también que mientras Él viene, vivir un estilo de vida donde le agrade a Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra, en los libros del Evangelio, de Mateo, Juan, Marcos, podemos ver ese estilo de vida que nuestro Dios dejó plasmado, que debemos vivir, cómo debemos esperar, cómo debemos velar nosotros para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Otras razones sería la cumplir las profecías. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta Isaías se narran muchísimas profecías donde habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie pensáis. Isaías dice, el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Jeremías dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento afirma y habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo real. Nuestro Dios es algo real. Muchos a veces, o personas, amigos quizás que están aquí, que no conocen de Jesucristo, tienen duda de que si Dios realmente existe o no. Incluso los ateos, y muchos ateos que son grandes científicos, que Dios le ha dado, yo diría que el don para tener esa inteligencia, pues basan mucho sus creencias en cuanto al tema de la lógica. Y uno dijo una vez, a pesar de que él no creía en Dios, pero veía a su madre muy preocupada porque su madre sí creía en Dios. Y él en su sabiduría de raciocinio comentó que él no creía en Dios como tal, pero él decía, la tierra, si se aleja un poquito más del sol, se congela.
si la Tierra se acerca un poquito más al Sol, se quemaría. El universo completo está tan meticulosamente diseñado que es lógico pensar que hay un creador. Y eso lo dice un ateo. O sea que incluso no hay que esperar que Dios te hable a tu corazón para entender que existe un Dios. La misma creación habla de la existencia de Dios. Esto no está hecho, como decimos por ahí, a la brigantina. Cada vez que un científico empieza a escudriñar toda la materia, todo el universo, cada creación, al final la creación le habla de Dios. Aunque no lo quieran admitir, porque todo lo de ellos es raciocinio. Pero a nivel lógico, por lo menos, hay que creer que algo creó este universo. Ese algo nosotros le llamamos ¿quién? Dios. Yo una vez le decía a unos amigos, en base a esto, por cierto también que era ateo, yo le decía, bueno, ¿qué pierdes tú con esto? Si vamos a hablarlo de manera lógica, tú como ateo, ¿qué perderías si te vuelves cristiano? Si en dado caso Dios no existe, si es verdad que Dios, todo esto es pasajero, cuando moramos nos vamos a la tierra y de ahí no existimos más. ¿Qué perdiste? ¿Vivir una vida agradable con todo el mundo? ¿Vivir una vida de buen camino? No se pierde nada, por lo menos con intentarlo. Ahora, si yo tengo razón, ¿qué pierde usted? Lo pierde todo. Porque entonces, si en verdad tengo razón que Cristo viene y tú no lo sigues, entonces perdería tu alma. Pero si en verdad Cristo no existe y nada pasa, no perdería nada. O sea que como quiera que lo veamos, creer en Cristo Jesús es ganancia para cada uno de nosotros. Amén. También una de las características por qué Dios vino aquí a la tierra fue restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Ya lo expliqué anteriormente. Inmediatamente pecamos, hubo una separación entre la humanidad y Dios. Aunque Dios no quería separarse de nosotros, pero su justicia es soberana. Y eso impedía que el ser humano se acercaba a Dios. Jesús vino a la tierra a abrir ese camino para que nosotros podamos ir al Padre de manera directa, no mediante un sumo sacerdote como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que mediante nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ahora Dios, a través de Jesucristo, trata con cada uno de nosotros de manera particular. Y es maravilloso tratar directamente con nuestro Señor Jesucristo. Le insisto a cada uno de ustedes a tener esa relación con nuestro Dios. Podemos tener nuestra relación como pareja, tenemos que tener nuestra relación con Dios, nuestras oraciones, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia. Pero esa relación íntima con nuestro Dios tenemos que tenerla aparte, porque ahí es donde nosotros escuchamos a Dios. En la oración que hacemos con mi pareja, en la oración que hago con mis hijos, en la oración que hago con mis hermanos, nosotros hablamos con Dios, le pedimos a Dios. Pero cuando usted está en su lugar preferido de la intimidad con Dios, es donde Dios nos habla a nosotros. Ahí aprendemos nosotros a callar. Ahí es donde Dios nos saca lo que somos. Saca a la luz esos pecados que tenemos a veces ocultos, que nosotros mismos sabemos que lo tenemos. Ahí es donde Dios trata con cada uno de nosotros. Y esa relación íntima con Dios es la que realmente cambia nuestra manera de vivir, nuestras actitudes. También otra de las características por las que Dios vino, pues Jesús vino al mundo, fue mostrar el amor de Dios. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección son manifestaciones del amor incondicional de Dios a la humanidad. Yo soy cristiano desde los 18 años más o menos. Y vengo de una familia también que era mucho antes que eso, cristiano también, y siempre nos han inculcado la vida cristiana. Y todavía a mis 45 años no he podido entender el porqué del amor de Dios a la humanidad. Si nos comparamos con toda la creación del mundo, prácticamente somos nada comparado con todo lo que Dios hace. Y no creemos el centro de atención del universo. Realmente mis oraciones íntimas con Dios le digo ¿por qué? Todavía no sé por qué. No lo merecemos, no somos nada ni nadie. Si nos comparamos con los ángeles tampoco, no nos podemos, ni con el ángel menor nos podemos comparar. Y aún así Dios nos ama a tal punto que mandó a su Hijo unigénito
a morir por nosotros. Mandó a su Hijo a despojarse de toda su gloria, de todo lo que Él es. Jesús es el principio de la creación, dice la palabra de Dios. Todo subsiste, todo fue creado por Él y para Él. No hay nada antes de Dios, pero todo lo que existe, Dios lo creó por Él y para Él. Un verdadero ejemplo de familia, un verdadero ejemplo de amor, Dios demostró con su Hijo Jesús. Ahora, ¿qué pasó después que vino Jesús aquí a la tierra? En Hechos 1, del 9 al 11 dijo, después de esto los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles, estaban vestidos con ropa muy blanca, pero los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos 2 le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Jesús subió al cielo no en una forma de despedida de la humanidad, sino en una forma de seguir el plan de redención de nuestro Padre Celestial. Primero, fue a completar su misión terrenal. Jesús vino a la tierra a sanar, a sufrir por nosotros, a resucitar, y su ascensión indica que su obra de salvación fue completada aquí en la tierra, para luego proseguir entonces allá en el cielo. Y si Él subió, así como dice la palabra de Dios, Él volverá nuevamente. Entonces, otro de los motivos por el cual Él subió fue regresar también a la gloria del Padre. Para Él venir a la tierra tuvo que despojarse totalmente de la gloria que Él tenía. Él vino como humilde siervo a servirnos a nosotros. Incluso los judíos esperaban a un Salvador que vinieran con todo su esplendor, con toda su gloria, y vieron a una persona que nació en un pesebre, sin nada, dentro de una familia pobre, humilde, carpintero. Ellos no creían que ese era el Salvador que tenía que venir. Incluso hay algunos judíos que todavía esperan ese Salvador. Pero el plan de Dios era venir a enseñar, a sufrir, a amar y a darse en vida por nuestro pecado. Vino también a interceder por la humanidad, o fue allá al cielo a interceder por la humanidad. Desde el cielo Jesús intercede por nosotros como un sumo sacerdote eterno. Eterno. Mientras estamos aquí en la tierra, mientras no venga el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él está al lado, a la diestra del Padre, orando, intercediendo por cada uno de nosotros. A diario. Pecamos a diario nosotros y debemos tener a alguien que interceda por nosotros cuando nosotros vamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Y por qué eternamente? Hay mucha doctrina por ahí que dicen que salvo siempre salvo. No hay cosa más falsa que esa. Es verdad que la palabra de Dios dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible y que la fe sin obra es. Entonces algo tenemos que hacer nosotros también. Debemos vivir una vida plena que agrade a Dios para esa salvación que no es por obra que la merecemos, si no fue un regalo de Dios, podemos llegar a ella, podamos tener acceso a ella. Y hay que mantener esa salvación con nuestro estilo de vida. ¿Pecamos a diario? Sí. ¿Dios nos puede perdonar a diario? Sí. Hasta 70 veces 7 si es posible en el día. Pero nos perdona cuando estamos verdaderamente arrepentidos de corazón. No simplemente Dios perdona mi pecado hoy en el nombre de Jesús, amén, y salgo salvo. No. Es ir al Padre, reconocer que pecamos, reconocer cuál fue nuestro pecado, decirle a nuestro Dios que estamos completamente arrepentidos de lo que hicimos y que trataremos de no volver a cometerlo. Es posible que lo cometamos 2, 3, un año más adelante. No quiere decir que no, mira, tenemos aquí, estamos expuestos al pecado. Pero Dios escudriña los corazones y ve si realmente estamos arrepentidos de eso. Y ahí Dios actúa en cada uno de nosotros y perdona nuestro pecado.
fue también ¿a qué? A preparar un lugar para nosotros. Él dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. Otro punto importante, mientras Jesús estuvo aquí, no pudiéramos tener el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo para que Dios pueda mandar, ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Yo diría que a la niña bonita de Dios, el Espíritu Santo, ese ser de la Trinidad bondadoso, ese ser de la Trinidad amable, afable, esa delicadeza de nuestro Dios es su Espíritu Santo. Es tan tal que el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la esencia viva de nuestro Dios, es la esencia dócil de nuestro Dios. Fíjense que cuando Dios va a mandar castigo, cuando Dios tiene que actuar de manera brusca, actúa Dios como Padre. Pero el Espíritu Santo siempre va a actuar de forma afable con nosotros. Viene a nosotros, nos enseña a orar si no sabemos, nos consuela y siempre está ahí de manera amable para nosotros. Entonces, si Jesús no ascendía al cielo, el Espíritu Santo no vendría sobre nosotros para convencernos de pecado y así poder nosotros arrepentirnos de cada uno de ellos. Así que siempre pidan a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre ustedes. Es quien le abre los ojos, le abre los entendimientos, es quien trata de manera personal y es que hace que su vida de verdad, verdaderamente cambie para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué más subió? Para continuar su reinado desde el cielo. Jesús asciende al cielo para seguir gobernando a sus seguidores en la tierra desde una nueva dimensión. Ya no hay que esperar como cuando Jesús estaba en la tierra, ¿dónde iba a pasar Jesús para poder ir a ser sanado, para poder ir a ser perdonado? Ya nuestro Dios es omnisciente y omnipresente y está en cualquier lugar, a cualquier hora. Ya podemos tener acceso a nuestro Señor Jesucristo, podemos tener acceso a nuestro Padre mediante el Señor Jesucristo y podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos, no tengamos duda, no tengamos vergüenza a pedir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aprendamos a pedir bien. Aprendamos a pedir bien. Si no saben cómo orar, pidan al Espíritu Santo que le enseñe a orar. Y eso de saber pedir bien, miren, a veces el no saber pedir estanca las bendiciones de Dios. Y un ejemplo tengo yo, por ejemplo, en mi familia. Hace meses nosotros nos mudamos a un nuevo hogar y por ciertas razones tenemos nuestra casa propia y nos mudamos de una casa propia pues a una casa alquilada, por ciertas razones. Yo con mi esposa hablaba antes de mudarnos, bueno mi amor, vamos a hacerlo, pero uno de los motivos o que podemos hacerlo es que cuando alquilemos entonces esta casa, será el ingreso para poder pagar donde vamos a vivir ahora, aunque sea por lo menos el 70 o el 80% de ese ingreso vendrá de acá. Y confiamos en Dios que así iba a ser. Y oramos y pusimos nuestro plan en manos de Dios. Pues la casa apareció, nos mudamos. Pasaron casi 5 meses después que nos mudamos y nosotros orábamos diariamente porque esa casa se alquilaba. Porque esa casa se alquilaba. Señor, ayúdanos a alquilar esta casa para poder pagar la casa donde vivimos. Señor, ayúdanos, mira mi Dios, que ese fue el plan que hicimos, que hablamos contigo. Y por favor, 5 meses en eso. Ya van 5 meses de pago mensual de la casa. Y un día aquí en la predicación, no sé quién está predicando, creo que era el hermano pastor, yo ahí sentado, hablo con Dios y le pongo esa esa preocupación de Señor, recuerda que ayúdanos a alquilar esta casa para poder pagarla donde nosotros vivimos. Se me grifa los pelos cada vez que pongo esto. El Dios ahí mismo me dice en mi mente, Robert, tú tienes 5 meses en esa casa. Yo te estoy dando mensualmente el pagaré de esa casa sin mancar. No te hace falta el dinero para pagarle esa casa. ¿Por qué tú me pides que alquile esa casa para pagar donde tú vives? Y me quedé eso en la mente pensando y dije, es cierto. Y mi oración ese día en la noche fue, Señor, mira, perdóname porque te estaba pidiendo mal.
alquile esa casa para que ese ingreso podamos utilizarlo para otros beneficios de la familia. Señores, en una semana la casa se alquilaron las dos. Una semana pasó esa oración y la casa se alquiló. No es que Dios no, puede que Dios nos enseñe que sabemos, tenemos que pedir y pedir bien. Sabemos por qué le estamos pidiendo a nuestro Dios y por qué pedimos a nuestro Dios. El regreso de Cristo. En Juan 14 leímos ahorita que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de cada cristiano. La esperanza de nosotros. Mientras estemos aquí vivos. También la esperanza de los que han muerto. Porque los que mueren en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, serán resucitados. Y luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos juntamente con ellos allí en la tierra. Y esta venida, ¿por qué predicamos o creemos en un Cristo que regresa otra vez? Predicamos el regreso de Cristo porque la Biblia así nos los enseña. Hemos leído anteriormente muchísimos versículos bíblicos donde afianza esa segunda venida de Cristo. Lo predicamos porque ya hemos tratado con nuestro Señor Jesucristo en nuestras oraciones y conocemos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Él viene y viene otra vez. Esta creencia es fundamental para nosotros como cristianos y se basa en numerosas profecías y promesas encontradas en la Escritura. Ahora, ¿y por qué es tan importante esta creencia? Primero, esperanza y promesa. La segunda venida representa la esperanza de la salvación completa y la restauración de todas las cosas. En el Edén, al principio, todo se fue abajo. Pero la segunda venida de Cristo marcará ya el fin de ese plan de salvación. Y como cristianos debemos estar preparados, debemos velar por esa venida de Cristo. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Dice Jesús que solo el Padre sabe cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué pasaría esto? Dios, en su inmensa sabiduría, entendió que si ponía fecha a la hora de su venida, nuestro comportamiento no sería el mismo. Todos somos cristianos desde jóvenes, desde hace 20, 25, 30, 50, desde hace 2 semanas. ¿Y por qué somos cristianos desde hace tanto tiempo? Por la esperanza de que Dios algún día volverá. Pero si Dios dice que Él vendría en el 2028, el 1 de septiembre a las 5:30, seamos honestos. ¿Quiénes van a ser cristianos desde que su nacimiento? Te quedas por mentirosa. No es verdad que íbamos a estar nosotros siguiendo una vida cristiana que realmente es una vida de esperanza, pero también es una vida de sacrificio. Si yo sé que Jesucristo viene en el 2028, el 1 de septiembre, pues yo en el 2028, el 1 de enero, quizás empiece a seguir un evangelio. Y mis otros mundos, no es que yo vaya en el mundo haciendo y deshaciendo, pero vaya. Entonces, en el amor de Dios, Dios veía eso y dice, no, yo no puedo decirle cuándo yo voy, para que durante toda su vida traten de vivir una vida que me agrade a mí y que le convenga a ellos, porque no es simplemente agradar a Dios durante esa vida, es que también te conviene a ti como persona. Una vida de agradar a Dios no es una vida unilateral, es una vida bidireccional. Agrada a Dios, me conviene a mí también como persona. Una vida de pulcritud, una vida de eterna verdad, una vida de hacer lo bueno, de perdonar, de ser perdonado, es una vida que realmente agrada a todo ser humano. Otra razón lógica por cual seguir el Evangelio, ya no siquiera es por nuestro Señor Jesucristo solamente, que es nuestra meta a seguir, sino que también es algo que nos conviene a nosotros como ser humanos. Nos ayuda, el perdonar ayuda. Nos ayuda a nosotros en nuestra alma cuando Dios nos perdona, pero también nos ayuda a liberar también, a dar amor. También
¿Qué es la segunda venida de Cristo? Motivación para una vida cristiana, lo acabamos de hablar ahora mismo. Cumplimiento de todas las profecías que desde el Antiguo Testamento se ha hablado del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y un juicio y recompensa para todos aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo. No simplemente es una vida de aquí y ya. Tendremos una vida plena en nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Pero ahora bien, no confundamos la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra como el evento donde nosotros los cristianos somos los que vamos a ver a Jesús o nos vamos a juntar. Y es bueno aclarar esta parte aquí, y quizás sería un tema de mucho, tener de donde mucho escudriñar, pero quiero enfatizar una cosa. La venida de nuestro Señor Jesucristo se va a basar en dos grandes eventos. Primer evento que va a ocurrir, y es el evento donde todos nosotros como cristianos debemos procurar estar. Y es el rapto de la iglesia. La venida del Señor Jesucristo va a ser posterior al rapto. El gobierno milenial de Jesucristo va a ser posterior al rapto. Hay una acción premilenial llamada el rapto de la iglesia. Y es donde el Señor Jesucristo en algún momento vendrá por toda su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para irnos con Él, a estar con Él en el cielo. A veces tendemos a confundir que la venida del Señor Jesucristo es primero o sería también a veces junto con el rapto, y no es así. Rapto primero, y es lo que nosotros como cristianos debemos procurar llegar al rapto, que será en cualquier momento. Puede ser dentro de 5 minutos para los amigos que nos visitan, puede ser dentro de una semana, un año, no lo sabemos. Pero las señales del fin que nos dio Dios en la palabra nos dicen que será pronto. Pronto. Ya hace 2025 años que nuestro Señor Jesucristo anunció que vendría pronto. No quiero decir que sería en estos próximos años, posiblemente sí, posiblemente no quiero pecar con eso, pero creo que será pronto. Y si no es pronto, pues esperaremos en Dios, seguiremos esperándolo, porque como le dije, no es simplemente, mi vida cristiana no es simplemente para agradar a Dios, también es para vivir una vida plena, como Dios me enseñó aquí en la tierra. Amén. ¿Y cuál es el orden de esto? Bueno, ya comenté que lo primero sería el rapto de la iglesia. Segundo, el ascenso del anticristo luego del rapto de la iglesia. Aquí vendrá lo que llamamos la gran tribulación, el reinado del anticristo. Satanás siempre quiso desde un principio imitar a Dios en todo. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Satanás sacará al anticristo como el hijo de él aquí en la tierra, donde estará gobernando la tierra. Vendrá como una persona que traerá paz a la tierra cuando ya la humanidad esté en un caos total. ¿Por qué un caos total? Recuerde que va a pasar primero ¿el qué? El rapto. Esto no va a ser un evento que va a pasar desapercibido aquí en la tierra, donde millones de personas se van a desaparecer, donde habrán aviones cayéndose, y disculpa que sea tan duro que le diga esto, pero realmente es así, si lo imaginamos así. Si yo estoy conduciendo mi vehículo y yo estoy preparado para irme al cielo y sucede el rato, ¿qué va a pasar con el vehículo cuando yo esté manejándolo? Se va a estrellar también. Muchos pilotos son cristianos también. Muchas personas que estaremos, dice la Biblia que uno será tomado y el otro será dejado, que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ese va a ser un evento donde va a traer una gran conmoción al mundo, una gran desesperación. Hay una película y canción incluso de artistas cristianos viejos que dicen que qué ha pasado en ese momento del rato, y muchos van a decir que fueron los extraterrestres que se lo llevaron. O sea, no va a haber explicación para eso.
Y el mundo tendrá un caos total. Y aquí entonces va a aparecer el ascenso del anticristo, donde él vendrá a traer paz y tranquilidad a la humanidad. Dice la Biblia que este gobierno del anticristo durará alrededor de 7 años. 3 años y medio de paz, traerá paz al principio, todo el mundo le va a creer a él. Porque una persona que viene, se siente en el trono, gobernará el mundo y traiga una paz ficticia, pues diremos, van a decir, este es el hombre. Pero luego dice la palabra de Dios que luego de los 3 años y medio pasará la abominación desoladora, que es donde el anticristo ya se revela tal como es él. Va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar contra el Espíritu Santo, habrá una persecución total a los cristianos que en ese momento están aquí. Ya, bueno, tú dijiste que en el rapto todos los cristianos se fueron. Sí, pero quedan personas aquí también, quedarán personas. Aunque la palabra, si la estudiamos bien, esas personas o esa persecución que hará el anticristo va a ser específicamente a los judíos, porque la palabra dice que entonces él va a restaurar a Judá o a Israel en su totalidad, y cuando pase la desolación, cuando pase la abominación desoladora, él se sentará en el trono de David. Y hay algo que tienen los judíos. Los judíos pueden negar a Dios, pueden hacer cosas que quizás no le agrade a Dios, pero si usted le toca, sustituye a Dios ante un judío, lo va a tener de frente. Y aquí pasará eso. Habrá persecuciones de los judíos, habrá persecuciones de muchas personas que entenderán que Dios sí existió, que Dios existe y que va a seguir. Y esta va a ser 3 años y medio de gran persecución a toda la humanidad, como nunca se habrá visto. Dice la palabra de Dios, como nunca hubo, ni como nunca habrá. Vendrá la batalla del Armagedón, luego vendrá el juicio de la condena de las naciones, y luego de que pasen estos 3 años y medio de persecución, entonces aquí sí, aquí vendrá nuestro Señor Jesucristo. Vendrá nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria para establecer su reino aquí en la tierra y poder atar a Satanás de una vez por todas. ¿Y vendrá con quién dice la Biblia? Con todos sus. ¿Y los santos a quiénes se refieren en la Biblia cuando dice la palabra santos? Ángeles y santos. Y santos serían todos nosotros. 7 años ya en el cielo. Y luego de esto vendremos con nuestro Señor Jesucristo a gobernar aquí en la tierra. ¿Y gobernaremos cuánto? Dice la tierra, 1000 años. Aquí el Señor Jesucristo le mostrará a todo el mundo que sí se podía gobernar con paz y justicia. El Señor Jesucristo vendrá a implementar su reinado, y sí ahora vendrá como todo el mundo le esperó desde un principio, como Él es, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Luego de que pasen estos 1000 años, pues se desatará otra vez Satanás, durará un poco de tiempo, empezará una batalla entre Satanás y el reino de Dios, y ahí Satanás será ya en su totalidad, condenado juntamente con los que le siguieron, y será echado al lago de fuego. Y aquí será el fin, por fin, del castigo final de Satanás y todo lo que le siguieron a él. Entonces, hermanos queridos, al Cristo que nosotros seguimos, al Cristo que nosotros predicamos, al Cristo que nosotros oramos, es el Cristo que viene otra vez, con gran poder y gloria. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años. Pero debemos estar preparados, debemos velar para poder estar listos para irnos en el rapto de la iglesia. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros cada día debemos tratar de agarrarnos, debemos tratar de afianzarnos en esa esperanza de que tenemos a un Cristo que vino por primera vez y viene otra vez por segunda vez por su iglesia, por cada uno de nosotros. Pero también tenemos familiares que necesitan saber eso. Tenemos que también enseñar a esos familiares, a esos amigos, que Cristo viene
y viene pronto. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy, Señor, tú nos has enseñado, Padre Celestial, que tú vienes y vienes otra vez, mi Dios. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que en tu inmensa misericordia, ese plan de salvación que tú creaste, no simplemente en el momento que pecamos, sino de que antes de que tú creara todo, se puede ejecutar en cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, entregamos nuestra vida a ti, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, Señor. Sabemos que no podemos solo, Padre Celestial. Tú mandaste al Consolador para que nos guíe, Señor, nos fortalezca, Padre Celestial. Padre, te damos, Dios mío, ese documento de poder para que tú tomes la decisión en nuestra vida, Padre Celestial. Ese libre albedrío que tú nos diste, Padre Celestial, para que podamos decidir entre el bien y el mal, Padre Celestial, lo entregamos en tus manos para que tú seas, Señor, quien dirija nuestra vida siempre de continuo al bien, Padre Celestial. No podemos solo tomar esa decisión, Señor, porque la podemos tomar hoy y mañana salir de ella, pero confiamos en ti, mi Dios, que tú, si te la entregamos a ti, tú harás todo lo posible para que así sea. Y ahora no conozco nada que no sea imposible para ti, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Pon este mensaje en nuestros corazones y ayúdanos a recordarlo siempre, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por aquí nuestro hermano David.